En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 3 de octubre del 2024. Queridos hermanos, después de haber hablado de la Santa Iglesia, debemos tener ideas claras sobre la obediencia. Para Luisa fue regla fundamental de vida, como antes lo fue para Jesús, que dice: la obediencia fue todo para mí. La obediencia quiero que sea todo para ti. La obediencia me hizo nacer. La obediencia me hizo morir. Y dice San Pablo: Jesucristo, aun siendo de naturaleza divina, no consideró un tesoro codiciable ser igual a Dios. Antes se anonadó, tomando la condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo ha exaltado y le ha dado el nombre sobre todo nombre. Y Jesús explica qué cosa es la obediencia y dice a Luisa: ¿quieres saber qué cosa es la obediencia? La obediencia es la quinta esencia del amor. La obediencia es el amor más fino, más puro, más perfecto, extraído del sacrificio más doloroso, que es destruirse a sí mismo para revivir de Dios. La obediencia, siendo nobilísima y divina, no admite en el alma nada de humano y que no sea suyo. Por eso toda su atención es destruir en el alma todo lo que no pertenece a su nobleza divina, como es el amor propio. Y cuando lo logra, poco se preocupa de ser ella sola la que se esfuerce y se canse en lo que es del alma, y el alma la deja tranquilamente descansar. Por último, la obediencia soy yo mismo. Pero antes de hablar de la obediencia debemos aclarar qué cosa es la autoridad y qué cosa es el magisterio. El problema de la autoridad: toda autoridad que tienen los hombres viene de Dios. La autoridad de los padres sobre los hijos, la del esposo, como dice San Pablo, cabeza de la esposa respecto a ella, la de los gobernantes sobre sus conciudadanos, la de los diferentes pastores en la Iglesia, párroco, obispo, papa. Sea claro que la autoridad no viene de abajo, del pueblo. El pueblo, es decir, el cuerpo social, puede delegar a alguien que lo represente, pero la autoridad que representa la de Dios viene de Dios. Por eso dijo Jesús a Pilato: tú no tendrías ningún poder o autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Y dice el apóstol Santiago: todo buen regalo y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de la luz. Pero ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es la finalidad de la autoridad delegada por Dios? La de ayudar a los subordinados a que cumplan la voluntad de Dios. Pero servirse de la autoridad, servirse de la voluntad de Dios por querer imponer la voluntad del hombre, cuando se separa de la voluntad de Dios o cuando contradice la verdad que viene de Dios, eso es diabólico. Por eso Pedro y Juan replicaron: si sea justo ante Dios obedeceros a vosotros, más que a Él juzgarlo vosotros mismos. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Por eso quien tiene una autoridad debe tener mucho cuidado para no ponerse en lugar de Dios. Y dice el libro de la sabiduría: escuchad, oh reyes, y tratad de comprender, aprended, gobernantes de toda la tierra, poned atención, vosotros los que domináis multitudes, y estáis orgullosos del gran número de vuestros pueblos. Vuestra soberanía procede del Señor, vuestro poder del Altísimo, el cual examinará vuestras obras
y escrutará vuestras intenciones, porque aunque sois ministros de su reino, no habéis gobernado rectamente, ni habéis observado la ley, ni os habéis comportado según la voluntad de Dios. Con terror y rápidamente Él se alzará contra vosotros, porque un juicio severo se cumple contra los que están en alto. El inferior merece piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. Una segunda tarea de la autoridad es proveer al bien de los que de ella dependen. Proveer es encargarse con cuidado y procurar los medios que hacen falta para el cuerpo y aún más para el espíritu, para realizar la finalidad de la existencia que Dios nos da, es decir, la asistencia y la providencia de Dios pasan también a través de la autoridad que Él concede para el bien común. De ahí que Dios, habiendo creado al hombre a su imagen, ha querido compartir con él en diferente medida sus prerrogativas, no sólo hacerle partícipe de la condición propia del Hijo de Dios en cuanto hijos adoptivos, dice San Pablo, sino también la condición propia del Padre, dando la vida a otros, vocación a la paternidad y a la maternidad, ya sea física, ya sea con mayor razón espiritual. La condición del Padre, dando la vida, teniendo cuidado y providencia de otros y guiando mediante la autoridad a otros, para que alcancen el fin para el que Dios los ha creado y los ha encomendado a quien ha dado esa autoridad. Esta es una especie de comunión maravillosa de vida y de amor a la que Dios llama al hombre. Y en cuanto al problema de la obediencia, dice San Pablo en la carta a los Hebreos que Jesús, aunque es el Hijo, aprendió sin embargo la obediencia, por lo que padeció, y hecho perfecto vino a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. La aprendió porque en el cielo no hace falta la obediencia. Todos ven tan clara la verdad que sus voluntades están perfectamente unidas a la voluntad de Dios. Todas las dificultades vienen de la confrontación entre el amor a la verdad, a Dios y a nuestro yo. ¿Cuál de los dos realmente preferimos? Entre las cosas con que se puede disfrazar el amor al propio yo, este se puede esconder incluso detrás de una pretendida o falsa obediencia. Obediencia al Papa, dicen algunos. Pero el primer Papa, San Pedro, dijo al sumo sacerdote Caifás: si sea justo obedeceros a vosotros más que a Dios, juzgadlo vosotros mismos. Debemos obedecer a Dios y no a los hombres cuando contradicen a Dios. Nunca debemos confundir autoridad y magisterio. Son dos cosas diversas que deberían ir de acuerdo, pero muchas veces no es así. Quien tiene una autoridad nunca puede contradecir la verdad. Dice San Pablo: no tenemos ningún poder o autoridad contra la verdad, sino en favor de la verdad. No a todo es debida la obediencia, y hay tantas cosas a las que debemos desobedecer. Y la obediencia no se debe a cualquiera y por cualquier cosa. Atención, San Pablo dice: me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó a la gracia de Cristo, os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro, lo que hay es que algunos os turban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema.
es decir, sea condenado. Os lo he dicho antes y ahora de nuevo os lo digo, si alguien os predica un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. ¿Acaso busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que busco agradar a los hombres? Y si aún buscase agradar a los hombres, ya no sería servidor de Cristo. Dios nos ha dado un tribunal interior, nuestra conciencia, sobre el cual nadie tiene autoridad, solo Dios. Ser obedientes en cosas justas es virtud. Obedecer a quien tiene autoridad en cosas de su competencia es un deber, es camino de santidad. Pero servirse de la voluntad divina, es decir, de la autoridad, para imponer la propia voluntad humana es diabólico, lo repito. Es fácil hablar de obediencia, pero la primera obediencia es a la verdad, y quien tiene autoridad debe dar el ejemplo. Es doloroso ver cómo tantos ciegos se hacen guías de otros ciegos y se creen maestros, cuando uno solo es el Maestro, Jesucristo. Ninguno de nosotros es el amo de la verdad. Nadie puede decir, como el que manda aquí soy yo, la verdad es lo que me gusta a mí y digo yo. Nosotros podemos ser solo discípulos y testigos de la verdad. Pero como la mayor parte de las personas tienen la tendencia a querer que alguien vaya por delante y dirija y resuelva los problemas, mientras ellos van detrás tranquilos, sin tomarse responsabilidades, puede ser que a ese alguien le venga fácilmente la tentación de sentirse maestro y guía. Y dice el apóstol Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros tantos, sabiendo que seremos juzgados más severamente. El Papa Benedicto XVI dijo al principio de su pontificado, el 7 de mayo del 2005, el poder dado por Cristo a Pedro y a sus sucesores es en sentido absoluto un mandato para servir. La potestad de enseñar comporta en la Iglesia una entrega al servicio de la obediencia a la fe. El Papa no es un soberano absoluto, cuyo pensar y querer son ley. Al contrario, el ministerio del Papa es garantía de la obediencia a Cristo y a su palabra. Él no debe proclamar sus propias ideas, sino vincular constantemente a sí mismo y a la Iglesia a la obediencia a la palabra de Dios, frente a todos los intentos de adaptarla y de aguarla, así como frente a todo oportunismo. Y dijo el 14 de abril del 2010, el sacerdote no enseña sus propias ideas, el sacerdote no habla por su cuenta, no habla para crearse tal vez admiradores o un partido suyo, no dice cosas propias, sus propias invenciones, sino en la confusión de todas las filosofías, el sacerdote enseña en nombre de Cristo presente, propone la verdad que es el mismo Cristo. El Señor es celoso de dejar a otros su puesto de maestro. Él puede tener su vicario para confirmar a sus hermanos en la verdad, su representante, que lo hace presente, pero no un sustituto ni un sucesor. Ser vicario no es ser sustituto, y menos aún sucesor. Significa hacer las veces de quien tiene la autoridad, el cual se hace presente por medio de su vicario. El vicario no se pertenece totalmente a aquel que lo ha designado, llamándolo a cumplir esta misión. Sumo honor ser de algún modo vicario de Dios.
Cristo ha querido como vicario suyo respecto a la Iglesia a Simón Pedro, designado por el Padre. Tanto Pedro como todos sus sucesores ya no tienen derecho a ser ellos mismos. Por eso es que adoptan un nombre distinto del suyo propio, sino que han de ser Jesús por medio de ellos. El dulce Cristo en la tierra, como Santa Catalina de Siena llama al Papa. Por lo tanto, Pedro representa, es decir, hace presente a Cristo ante la Iglesia, e igualmente representa a la Iglesia, la esposa, ante Cristo. Por eso a Pedro, a la Iglesia, le pregunta: ¿me amas? Y a la respuesta afirmativa añade: apacienta a mis corderos, a mis ovejas. Son míos, no son tuyos. Tú no eres el dueño de mi Iglesia, sino que me representas. Ante ella, tú y yo somos una sola cosa, el buen pastor. El plural majestático que antes empleaban los papas, nos, decían, no era por ser majestático, majestuoso, sino porque son dos en uno. Así que, mi querido Pedro, tú eres el vicario de Cristo, pero si de alguna forma quisieras sustituirlo, suplantarlo, en el cuidado y en la guía de su rebaño, serías el vicario del anticristo, lo cual en medida menor se aplica a cualquier tipo de autoridad. Un segundo vicario ha querido Jesús, el apóstol Juan, su vicario, respecto a su madre, y como Juan, lo mismo nosotros, representados por él. En cada uno de nosotros la Santísima Virgen ha de encontrar a su único Hijo, a su Jesús, y Jesús por medio nuestro. Jesús en cada uno de nosotros quiere seguir honrando y amando a su madre, y en ella honrando y amando la paternidad del Padre. Pero el Padre Divino ha querido tener su vicario personal respecto a Jesús y María, y es el querido San José. Y como ha hecho las veces del Padre ante sus dos tesoros, así desde el cielo sigue ocupándose del cuidado de la Santa Iglesia, de la Sagrada Familia Mística de Cristo. Además, todos nosotros somos llamados a ser, en diferentes modos, vicarios de Cristo ante nuestros hermanos. Lo dice el Señor: el que acoge a aquel que yo envíe, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge a aquel que me ha mandado. Y lo dice: aquel día sabréis que yo soy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.